¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 15 horas con 4 minutos. Estamos en un nuevo capítulo de Jueces en Línea. Sin duda, todos los trabajadores, todas las trabajadoras tenemos muchos derechos y muchas exigencias que hacer a nuestros empleadores de diferente índole, de diferentes materias. Y cuando por alguna razón no se condicen, no se representan, no se llevan a cabo nuestros derechos, evidentemente existen los tribunales de justicia para poder exigirlos. Nuestro juez en línea el día de hoy es el juez del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, el juez Mario Enrique. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros en línea. Hola, buenas tardes, encantado, digamos, de poder responder todas las preguntas que se requieran. Por supuesto que sí. Quiero invitar a toda la comunidad que está conectada a esta hora en diferentes plataformas del Poder Judicial. Estamos en Instagram del Poder Judicial, estamos en Facebook del Poder Judicial y también a través de Poder Judicial TV para que puedan hacer sus consultas sin lugar a dudas. El magistrado las va a responder todas porque estamos en línea con toda la ciudadanía en este instante. Magistrado, algo breve para partir necesariamente. ¿Cómo se identifica, cómo se definen los derechos de los trabajadores en nuestro mundo civilizado, obviamente en nuestro mundo reglado del día de hoy? A ver, lo primero que hay que entender es que los trabajadores son personas, digamos, obviamente como cualquier otra, y en ese contexto, dentro de la relación laboral también tienen los mismos derechos que tiene cualquier otra persona, ¿no? Ya, Si bien dentro de una relación laboral normalmente se está supeditado a un poder, que es el poder, digamos, del empleador, que tiene la posibilidad de impartir instrucciones, ¿cierto? Y limitar ciertas cuestiones que normalmente no serían limitadas, como por ejemplo la obligación de uso de un uniforme o el cumplimiento de un horario. ya. Lo cierto es que esto no puede de forma alguna atentar contra los derechos que son inherentes a toda persona y que se deben respetar también dentro de una relación laboral, em, que son propios de la persona, y son de naturaleza extralaboral, ¿no? Y en ese contexto es que surge la necesidad de proteger esto a través del procedimiento de tutela por vulneración de garantías fundamentales, ¿no? Perfecto. Entonces, finalmente de eso es de lo que hablamos, ¿no? De protección de derechos que son extralaborales. Perfecto. Nos preguntan, ya hay mucha gente conectada, así que los saludamos a todos ustedes, por favor. Si cuando nos preguntan nos puede decir de dónde están viéndolos, porque nos interesa mucho saber hasta dónde llegamos con jueces en línea. Magistrado, preguntan si estos derechos que tutelan los juzgados, de juzgados laborales tienen que estar escritos en un contrato o son inherentes al ser humano, que son obvios, nos preguntan. La verdad es que se trata de derechos que están recogidos en la Constitución Política de Ya, la República, y se refiere la normativa laboral a algunos derechos dentro de los que están recogidos dentro de la normativa laboral, ¿no? A ver, por a ejemplo, ver. cuando hablamos, para concretizar esto, de aquellos derechos, estamos hablando de, por ejemplo, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, Ya. o el derecho a la honra, o a la libre expresión del trabajador. Digamos, el trabajador tiene derecho a que dentro de la esfera de su relación propiamente laboral también se respete su honra y también se respete, por cierto, su derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? Y otros también que se encuentran recogidos dentro del Código del Trabajo. Pero no es necesario que el contrato haga una mención expresa a la protección de los derechos fundamentales o a la protección particularmente de estos derechos. No es necesario que el contrato diga que el empleador está obligado a respetar la honra del trabajador, Claro. por cuanto, como decía al principio, se trata de derechos que la Constitución, digamos, y los tratados internacionales nos establecen para toda persona, ¿no? Sí. Magistrado, hay varias preguntas sobre este tema. Nos preguntan cuáles son los derechos laborales que usted recibe diariamente, o los jueces laborales de nuestro país reciben diariamente, que tienen que ver con la función laboral propiamente tal y no con estos derechos inherentes al ciudadano que nos comentaba recién. Si nos pudiera contar en general cuáles son las vulneraciones que más se ven o que más llegan a tribunales de justicia. A ver, lo normal es, o lo más cotidiano, es aquello que se relaciona con la garantía de indemnidad, por ejemplo, ¿Ya? que es esta protección que ofrece la ley en el caso de que el trabajador efectúe una denuncia en contra de su empleador o declare en contra de su empleador en un juicio,
digamos, lo demande derechamente, para los efectos de que no pueda ser o se considere una vulneración de garantías fundamentales el que exista una represalia a propósito de esta denuncia, ¿no? Perfecto. Eso es lo más propiamente laboral y es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Otras materias que se ven con frecuencia, ¿cierto? Dicen relación con las situaciones de maltrato o de acoso laboral, ¿cierto? Que siempre es constitutivo de vulneración de garantías fundamentales y también, digamos, discriminación por algún criterio, digamos, ya sea por nacionalidad o por sexo o por qué sé yo, digamos, Sí, por identificación de por género, distintos motivos, etcétera, por por supuesto. ejemplo. Magistrado Arthur nos pregunta en Instagram, dice, ¿la competencia de un juzgado laboral tiene competencia para, por ejemplo, funcionarios de instituciones del Estado como Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas? La verdad es que nosotros, por regla general, como juzgados del trabajo, no tenemos competencia para conocer sobre las cuestiones de los funcionarios públicos cuando tienen un estatuto especial. Salvo, eso sí, en el caso de la tutela por vulneración de garantías fundamentales. En ese caso, nosotros sí somos competentes. Esto se resolvió en el año 2020 a través de una ley que estableció que las instituciones que no obstante tener un estatuto independiente, ¿cierto? Van a ser competencia de los juzgados del trabajo solo para el único efecto, digamos, de conocer sobre la tutela por vulneración de garantías fundamentales. Ahora, tiene pequeñas diferencias, por ejemplo, en lo que se refiere a las indemnizaciones. ¿Ya? Un trabajador, digamos, regido por el Código del Trabajo, al momento de la terminación, tiene derecho a ciertas indemnizaciones, que podrían ser la indemnización por años de servicio, la sustitutiva del aviso previo y ciertos incrementos de esas indemnizaciones que van a ser propios de declararse que un despido ocurrió con vulneración de garantías fundamentales, lo que no va a ocurrir en el caso de funcionarios públicos, digamos, porque sus estatutos no recogen por regla general, no recogen el pago de una indemnización especial a propósito del término de los servicios, Exactamente. sino que van a establecer solamente la indemnización especial que es propia de la tutela. Estamos en línea con el juez Mario Enrique, juez del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago. Magistrado, le quiero contar que, mire, nos están escribiendo y nos están viendo desde La Pintana, Santiago, Temuco, La Araucanía, Coquimbo, Talca, Antofagasta y Talca es mi también ciudad, por de cierto. Puente Alto. ¿Usted de Talca? Sí. ¿Ah? Así que le mandamos saludos a la gente que está viendo en Talca. Mucha gente nos está preguntando, magistrado, si nos puede explicar cómo se ejerce el derecho a la tutela. Necesito abogado, se tiene que presentar por internet, tengo que acudir a un tribunal. ¿Qué rol tiene la Dirección del Trabajo en esto también? ¿Se nos podría dar un escenario de cómo se representan estas posibles vulneraciones de derechos? Ya, a ver. Hay dos, digamos, ¿Ya? hay dos posibilidades, dos hipótesis generales grandes, que son que la vulneración ocurra durante la vigencia de la relación laboral o que ocurra con posterioridad a la terminación de los servicios o con ocasión de la terminación de los servicios, ¿Ya? ¿no? Por ejemplo, el caso de la garantía de indemnidad, un despido represalia por una denuncia efectuada por el trabajador por alguna clase de situación que se puede haber generado dentro de la empresa, ¿no? Bueno, la denuncia de tutela por vulneración de garantías fundamentales debe ser patrocinada por un abogado, ¿Ya? se interpone ante los juzgados del trabajo respectivos, ¿cierto? Que sea competente y esto puede ser ejercido cuando es durante la vigencia de la relación laboral por el trabajador, por la organización sindical o por la dirección del trabajo en el caso de que esta institución tome conocimiento de la existencia de esta vulneración de garantías fundamentales. La dirección del trabajo en ese caso va a instar por una mediación entre las partes. Y cuando es con ocasión del término de la relación laboral, va a ser titular de esta acción únicamente el trabajador, ¿Ya? ¿ya? Porque ella no va a estar representado por el sindicato. Y el plazo siempre sí es de 60 días hábiles. 60 días desde que termina la vigencia de la relación laboral. En el caso el juicio perdón, en el caso de la tutela ¿Mm? que se produce con la terminación de los servicios, será 60 días desde que se termina la relación laboral. En el caso de la vulneración que se produce durante la vigencia de la relación laboral,
60 días contados desde que se produce el acto, digamos, Perfecto. el acto vulneratorio. Perfecto. Tenemos dos o tres preguntas similares, magistrado. Saber si las personas que denuncian una vulneración de derecho laboral posee algún tipo de protección judicial para que no se vea amedrentado por esta acción también dentro de la jornada de trabajo, dentro de su proceso natural de desempeño diario. A ver, lo único que ha establecido el legislador en ese contexto es precisamente lo que conversábamos hace unos minutos, es establecer que constituirá también una vulneración de garantías fundamentales el ejercicio de represalias en contra del trabajador por el hecho del ejercicio de sus derechos, digamos, lo cual tiene bastante lógica si entendemos que el trabajador no solamente tiene que contar con un medio para los efectos de reclamar cualquier clase de vulneración de garantías fundamentales o cualquier situación, digamos, que pudiera generarse dentro de la empresa. Esto podría ser también una denuncia por el no pago de una hora extraordinaria, Por ¿no? ejemplo. Y va a estar protegido, entre comillas protegido, porque no se trata de un fuero, no es que el empleador no pueda despedir al trabajador por haber hecho una denuncia, sino que va va el trabajador en este caso a gozar de una especie de indicio, ¿cierto?, de que el despido es represalia, ¿no? Va a tener que el empleador demostrar que este despido no fue por una represalia, sino que existieron otras motivaciones, ¿no? Perfecto, Eso. perfecto. Fer nos pregunta a través de Facebook, dice, si yo renuncio a mi trabajo por una voluntad propia, pero he sido víctima de algún tipo de maltrato, ¿puedo denunciarlos? ¿Cuáles son los tipos de pruebas que yo tengo que presentar para acreditar algún tipo de vulneración de derechos? A ver, por regla general se entiende que la renuncia extingue las obligaciones recíprocamente, ¿cierto? Ya, Entre trabajador y empleador cuando ha cumplido con las obligaciones o con los requisitos legales. Casos que se han presentado distintos es un tema donde el trabajador ha argumentado que esta renuncia ha sido motivada u obtenido por una presión ilegítima del empleador, ¿no? Pero es una cuestión, digamos, eminentemente de prueba, claro, sí, claro. esencialmente de prueba, ¿no? Que mi voluntad no fue libre y espontánea. Sí, magistrado, Sería ya, el sí, único caso, sí, ¿no? sí, sí. Saludamos a todas las personas que se están conectando hasta ahora a Jueces en Línea. Magistrado, preguntan cuáles son los efectos de una sentencia de vulneración de derechos, es decir, hay una indemnización, puede haber algún tipo de corrección al empleador, puede haber una reubicación. No sé si nos podría contar más o menos cuáles son los efectos en general que tiene cuando se acredita que hay una vulneración de derechos a un trabajador que, digamos, que está ejerciendo en el lugar del trabajo. Lo primero es el pago de aquellas indemnizaciones que derivan y que son propias del despido con los incrementos que establece la ley, ¿no? Eh, y en segundo lugar, una indemnización que el legislador ha tarifado de 6 a 11 remuneraciones. Ya, De 6 a 11 remuneraciones y además aquellas medidas que el tribunal considere pertinentes para los efectos de la resolución o para efectos de más bien restaurar el derecho vulnerado, ¿no? Eso, las medidas que se pueden solicitar pueden ser bastante amplias, ya, ¿no? Y las que se pueden declarar también por parte del tribunal pueden ser bastante amplias, no solamente la indemnización pecuniaria. Hay casos donde parece ser pertinente para la resolución de un asunto, además de la indemnización, por ejemplo, una capacitación a las jefaturas dentro de la empresa u otras medidas, ¿no? Que puedan surgir. Em, Además de eso, existen casos donde el tribunal puede considerar que es esencialmente grave el criterio de discriminación y en cuyo caso el trabajador puede optar incluso por la reincorporación, pero son casos excepcionales, digamos, son casos más especiales. perfecto. Saludamos a todas las personas que están viéndonos por Instagram, por Facebook y también por la plataforma de Poder Judicial TV. Estamos en línea a esta hora, que son las 15 horas con 18 minutos, con el juez Mario Enrique, juez del segundo juzgado de letras del trabajo. Me preguntan también sobre la competencia de un juzgado de letras del trabajo para entidades que son autónomas, tribunales, Contraloría, Tribunal Constitucional, etcétera, algunas ramas de la administración pública que no dependen obviamente de la administración central. ¿También uno puede acudir a un juzgado laboral? A ver, la competencia del juzgado del trabajo es de carácter supletoria
para aquellos organismos que tengan un estatuto especial, ¿no? Además, digamos, para los organismos señalados en el número 1 del Código del Trabajo, que normalmente no están regidos por el Código del Trabajo, se ¿Mm? estableció especialmente la vigencia del procedimiento de tutela por vulneración de garantías fundamentales, pero únicamente, digamos, para conocer de la existencia de estas vulneraciones de garantías fundamentales. Por ejemplo, nosotros no podemos revisar el mérito de un Por ejemplo. sumario, es una cuestión distinta. Por ejemplo. Nos preguntan si Perdón, Ah, ¿sí? salvo que este sumario, la decisión de hacer un sumario haya sido motivada por una discriminación, Ah, ¿no? por Ese es supuesto, como, ese es perfecto, de como, origen, si claro, hay una vulneración ahí profunda claro, de las garantías de la persona. Nos claro. preguntan si este programa queda grabado. Efectivamente, este programa queda en redes sociales del Poder Judicial y en un par de horas más también va a estar disponible en YouTube del Poder Judicial, así que las personas que están preguntando si lo pueden ver después, efectivamente lo van a poder ver y lo van a poder también compartir a través de nuestras plataformas sociales. Noel nos dice, si un trabajador es acosado y discriminado, ¿puede grabar videos y audios o audios dentro de un lugar de trabajo para demostrar la vulneración? A ver, ese es un tema súper interesante porque los planteamientos o perdón, las resoluciones a propósito de eso han sido resueltas a nivel jurisprudencial. ¿Ah? La, mm, la regla general es que yo no puedo grabar conversaciones de índole privado, pero se ha resuelto o existen fallos al respecto de que en las relaciones laborales aquellas cuestiones que son puramente laborales y no de Ujú. carácter personal no gozan de una expectativa de privacidad, digamos, no tendrían por qué ser privadas y en ese contexto sí se podría realizar una grabación o una reproducción respecto de alguna cuestión, pero siempre y cuando diga relación con la esfera laboral de las personas, por cuanto eso no estaría dotado de una expectativa razonable de privacidad. Distinto es una conversación telefónica, digamos, sobre otras materias, ¿no? Perfecto. Nos preguntan también si el autodespido es una forma de ejercer un derecho, una tutela o un derecho que yo veo vulnerado o no. ¿Se nos A podrá ver, unir estas dos relaciones? Porque son preguntas que sí, sí, son conceptos muy usados también. sí, claro. A ver, el autodespido es este despido, digamos, que es ejercido por el trabajador cuando imputa al empleador un incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, Ya. ¿cierto? En ese contexto, se trata de no es comparable, por ejemplo, con una renuncia, porque no es la voluntad del trabajador la que está, la que hace que se ponga término a la relación laboral, sino que es la conducta del empleador la que obliga al trabajador a ponerle término a esto. Y en ese contexto se considera que es compatible plenamente el ejercicio de la tutela por vulneración de garantías fundamentales con el autodespido. Perfecto. Magistrado, la preguntan también repetidamente si, por ejemplo, las bromas por su aspecto físico, por su género, etcétera, su origen, son parte de una posible vulneración de derechos. Y la pregunta también que hacen es si hay una vulneración de derechos también, por ejemplo, si colegas de uno mismo hacen ese tipo de actos discriminatorios o tiene que ser necesariamente los empleadores. Digamos, podría ser constitutivo de una vulneración de garantías fundamentales dependiendo del caso. Habría que ver la forma en la cual el empleador, por ejemplo, ha establecido ciertos protocolos, o si ha adoptado ciertas medidas de resguardo para los trabajadores en estas materias. Y también, digamos, la intensidad y la particularidad de la situación podría ser efectivamente constitutivo de una vulneración de garantías fundamentales, sin duda, sobre todo cuando se trata de cuestiones tan de la esfera personal. Exacto, exacto. Nos preguntan si los 60 días que usted nos dio como un plazo máximo, ¿es posible ampliarlo dentro del procedimiento? ¿Hay alguna razón para que pueda extenderse esos 60 días de plazo que usted nos decía? Ah, sí, exactamente. El plazo, digamos, es finalmente el mismo que es para el despido, que se interrumpe con la presentación de un reclamo ante la inspección del trabajo. Y digamos, se continúa, ¿no? No se reinicia, sino que continúa una vez finalizada la instancia administrativa, o sea, una vez realizada la audiencia ante la inspección del trabajo. Podría durar al máximo 90 días, eso sí. Perfecto. Nos pregunta si
¿El no pago de remuneraciones o cotizaciones es parte de una vulneración de derechos o es parte de la relación de contractual donde deben acudir de alguna forma distinta a exigirlo? Yo considero que el no pago de cotizaciones previsionales y el no pago de las remuneraciones está dentro de aquellas materias que habilitan para los efectos del ejercicio del autodespido por el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Es más, se trata de una obligación, de la obligación principal del empleador, ¿no? Pagar la remuneración, pero no está dentro de la hipótesis de una vulneración de garantías fundamentales, ¿no? No nos encontramos. A ver, lo que hay que entender es que un despido o ¿Mm? una situación laboral como el no pago de remuneraciones naturalmente va a afectar la integridad psíquica de la persona. La persona normalmente se va a ver afectada por un despido en su esfera emocional, pero esto no siempre va a constituir una vulneración de garantías fundamentales, ¿no? Se entiende. Estamos en este instante en línea con el juez Mario Enrique, juez laboral de Santiago. Magistrado, no lo quiero comprometer, pero nos preguntan mucho por el tema de las licencias médicas. En las últimas semanas ha sido el gran tema en todo el Estado y también ahora hace poco también en la parte privada. ¿Se nos podría graficar en general, obviamente, cómo es el tema de las licencias médicas en donde alguien puede despedir o no por alguna razón asociada a estos permisos de salud? A ver, primero, digamos, el legislador ha establecido limitaciones para el ejercicio del despido durante la vigencia de una licencia médica. Ya. Digamos, la causal de despido por necesidades de la empresa resulta ser posible de aplicar, ¿no? El despido disciplinario, por otro lado, sí. Habría que analizar en el caso concreto, usted lo dice a propósito del uso fraudulento de Sí, licencias sí, médicas, si nos encontramos dentro de alguna hipótesis del artículo 160, particularmente dentro de una hipótesis de falta de probidad, ¿cierto? Pero es una cuestión que requiere ser probado en el juicio. Digamos, el empleador, cuando es demandado a propósito de un despido, va a tener que demostrar los fundamentos de ese despido, ¿no? Y bueno, el empleador no solamente debe acreditar el fundamento del despido, sino que además tiene que plasmarlo en una carta y esta carta va a constituir aquel instrumento al cual debe circunscribir la prueba del empleador. Digamos, el empleador, a propósito del despido, solamente puede demostrar aquello hecho señalado efectivamente en la carta de despido. perfecto. Nos preguntan si queda algún registro de las denuncias que uno puede hacer sobre tutela laboral, porque dice si, por ejemplo, yo estoy trabajando y me despiden porque se enteraron que yo anteriormente a mi empleador pasado ejercí un derecho mío de ir a un tribunal para ejercer mis derechos de posibles vulneraciones. ¿Y queda un registro? ¿Eso se entiende como algún tipo de represalia, por ejemplo, magistrado, si en un trabajo posterior hay algún tipo de acción debido a eso? La verdad es que la ley no se coloca a propósito de la vulneración de la garantía de indemnidad, el ejercicio de acciones judiciales en contra de otras personas, pero sí ¿Ya? podría ser, por ejemplo, una vulneración a la libertad de expresión, que es un poco más amplia, ¿cierto?, que el solo ejercicio de acciones en contra del empleador. Ahora bien, en cuanto a la forma o en la forma en la cual queda en registro esto, están la oficina judicial virtual, ¿no? Pero en el caso de las materias sensibles o delicadas, se puede pedir incluso la reserva de la causa para que solamente sea conocida por las partes cuando exista situaciones relativas a la salud de las personas, ¿cierto? O a otras cuestiones que sean de carácter sensible. Perfecto. Nos preguntan si los trabajadores tienen algún tipo de defensa o de apoyo legal del Estado, así como hay una defensoría penal pública, si existe alguna defensoría laboral donde la persona acudir para poder ejercer sus derechos. Sí, existe la Defensoría Laboral, que digamos es una institución profesional, digamos, y especializada en materias de protección de los derechos de los trabajadores, son, digamos, de primer nivel, digamos, para los efectos de de que ellos representen a los trabajadores, tienen que cumplir con ciertos Ya. requisitos, digamos, que dicha institución ha establecido. Perfecto. Son exactamente las 15 horas con 30 minutos. Eh, las promesas incumplidas dentro de una relación contractual, es decir, yo te voy a subir el sueldo, ¿cierto? Te voy a subir, te voy a dar un mejor estatus.
¿Son vulneraciones? ¿Cómo uno podría ejercer la exigencia de algo que me prometieron pero que no necesariamente lo cumplieron en integridad? A ver, el si constituyen o no una vulneración tendría que ser una cuestión de análisis del caso particular. Tiendo a pensar que no, pero sí podrían dar lugar a la exigibilidad de esos derechos, porque el ¿Ya? contrato de trabajo ¿Mm? se plasma por escrito, pero finalmente el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, ¿no? Entre el trabajador y el empleador, y las modificaciones también pasan por un acuerdo de voluntades, aunque este no esté escrito propiamente tal. Entonces, es posible sí que el trabajador exija ante los tribunales del trabajo el cumplimiento de esas promesas incumplidas cuando ha existido, como ya dije, un acuerdo entre las partes. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, esto pasa, o se ratifica en el pago de ciertas prestaciones, por ejemplo, los Perfecto. aguinaldos. El aguinaldo es el caso típico, digamos que el empleador viene pagando un aguinaldo durante varios años y de pronto deja de hacerlo. Aunque eso no esté escriturado, de todas maneras es exigible, por cuanto esta práctica y aceptada por ambas partes supone el establecimiento de una cláusula tácita. Así es. Magistrado, yo diría que hemos respondido cantidad de los temas que han abordado. Hemos recibido muchas consultas en la jornada de hoy, ha sido muy interesante. Muchas personas lo felicitan también. Nos han escrito de Talca diciéndole que lo conocen y que lo felicitan por el rol que ha cumplido en este programa. Magistrado, le doy las gracias. Gracias por haber estado en línea en este programa. Y le doy la palabra en este instante a usted para que pueda despedirse de la comunidad y dar cuenta un poquito del rol de los jugados laborales en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado, como le decía al principio, de poder colaborar en todo lo que sea necesario para los efectos de informar a la comunidad, ¿cierto? Y de también posibilitar el acceso a los juzgados del trabajo. Actualmente la justicia laboral, digamos, no pasa por un buen momento en el sentido de ciertos colapsos que existen en muchos tribunales y que lamentablemente implica una demora en la tramitación de los juicios, ¿no? Esa es una realidad frente a la que nos encontramos, pero de todas maneras, eh, nada, el legislador ha establecido ciertas formas de protección para los trabajadores, digamos, y que tratamos todos los días de que se cumplan. Así es. Agradecemos al magistrado Mario Enríquez, juez del segundo juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por haber estado en línea el día de hoy. Magistrado, un abrazo grande. Encantado, un abrazo. Hasta luego. Por mi parte me despido a dos cámaras. Primero por la comunidad de Instagram, me despido de ustedes, muchas gracias por este contacto, va a quedar grabado en redes sociales del Poder Judicial y también quienes nos siguen en YouTube, en Poder Judicial de Chile y también en Facebook. Me despido de esta cámara, muchas gracias por estar en línea y en cualquier momento nos reencontramos con nuevos temas de interés para la ciudadanía a través del canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto y recuerden, va a quedar todo este programa grabado en las plataformas del Poder Judicial. Hasta luego.